Siempre pensé que mi esposa era una mujer buena, pero nadie te prepara para descubrir que la persona que duerme a tu lado podría no ser humana. La conocí en una feria de pueblo, vendía dulces con su madre y tenía esa forma de mirar que te hacía sentir observado por dentro. No era guapa en el sentido típico, era algo más, era magnética. Se llamaba Luisa. El cabello le caía hasta la cintura como un velo de sombra, y cuando me hablaba, lo hacía como si supiera lo que yo iba a decir. No era una conversación, era un eco. Al año ya estábamos casados. Construimos nuestra casa sobre un terreno que me había dejado mi abuelo entre cerros secos, caminos de piedra y árboles sin hojas. Ahí criamos a nuestros hijos. Yo viajaba con la camioneta vendiendo cosas entre rancherías. Luisa se quedaba sola, con los niños, las gallinas, los ruidos. Siempre supo estar sola, o eso pensaba yo. Una noche dejó el celular sobre la mesa y empezó a vibrar. Lo tomó tan rápido que casi se le cae. Lo metió en un cajón. No dijo nada. Yo tampoco. Pero la pantalla se encendió justo cuando ella se quedó dormida. Un mensaje de alguien que tenía guardado como familia. El texto decía: no dejo de pensar en lo de anoche. Cuando estés con él, recuerda lo que te hice aquí. Mi cuerpo se quedó helado, no por el engaño, sino porque algo en ese mensaje no era normal. No tenía el tono de una infidelidad, tenía el tono de un hechizo, de algo que se repite, que se obedece. Fingí dormir. Al día siguiente me dijo que iba al pueblo, que visitaría a unas vecinas. La seguí. Dejó su camioneta cerca de la escuela. Caminó. Se subió a un coche gris donde un hombre la esperaba. Lo seguí por caminos de tierra hasta una posada vieja, oculta entre mezquites y monte. Entraron. Esperé 2 horas. Cuando salieron, ella se reía. Él la tocaba como si fuera suya. Tenía las uñas negras, los ojos hundidos. No era un hombre común, no parecía de aquí. Esa noche no dormí, y la siguiente tampoco. El jueves me dijo que volvería al pueblo. Le dije que estaba bien, pero yo también tenía algo planeado. Llamé a Carmen, una mujer con la que había trabajado hace años. Nos vimos en la misma posada, no por deseo, por rabia, por equilibrio. Pero el destino no equilibra nada, porque justo cuando salíamos, Luisa apareció. Se topó conmigo, se le cayó el bolso. No dijo una palabra, solo me miró, como si me hubiera esperado. Esa noche gritó, me insultó, dijo que yo era un traidor, como si lo suyo nunca hubiera pasado, como si la escena que presencié no existiera. Se fue, tomó algunas cosas. Los niños se los llevó mi hermana. El divorcio fue frío, rápido. Luisa pidió todo. La casa, el terreno, la camioneta. No se lo permití. Solo le di una pensión y desapareció. Pasó casi un año. No supe nada de ella. Hasta una noche. Su nombre apareció en mi celular. Me pidió que fuera, que era urgente. Vivía en un cuarto rentado, lejos, donde no había faroles ni vecinos. Me abrió la puerta. Estaba flaca, pálida. Me pidió que entrara. Me contó que ese hombre, aquel con el que me la encontré, la había golpeado, que se alimentaba de su dinero, que la había marcado, que desde que se fue de mi lado no había tenido una noche sin sombras. Decía que escuchaba golpes, puertas que se abrían solas, que cuando se bañaba sentía una presencia detrás, que no comía, que todo le sabía a tierra, que el frío le bajaba por la espalda aunque no hubiera brisa. Me dijo, me hizo algo. Brujería, eso dijo, y no supe si reír o temblar. Me pidió que me quedara, que no podía estar sola. Me quedé. No hablamos, dormimos sin tocarnos. A las 3 de la madrugada, 3 golpes secos sacudieron la puerta. Me levanté, abrí.
Nadie, solo oscuridad densa. Luisa lloraba. Dijo que era lo mismo todas las noches, golpes, ruidos y esa sensación de que algo respiraba justo detrás de su cuello. Esa misma madrugada sentía algo por primera vez, un escalofrío, pero no como los que recorren el cuerpo. Era algo que venía de fuera, como si la casa estuviera siendo observada. Le dije que nos iríamos. Conduje por horas hasta un pueblo donde decían que vivía una mujer que sabía quitar trabajos. Al llegar, la buscamos. Nadie nos quiso acompañar. La casa estaba al fondo de una barranca, oculta entre ramas secas. Olía a tierra húmeda y cera derretida. Una mujer mayor nos abrió. No preguntó quiénes éramos, solo nos hizo pasar. Pidió que Luisa se sentara en un petate. Prendió en fuego, murmuró palabras que no entendí. Caminó alrededor de ella. Luego dijo, le hicieron 2 trabajos, uno para que se quede con alguien, otro para que se quede sola. Dijo que usaron tierra de cementerio, sangre de animal, ropa con olor, que alguien la quería poseída, pero otro la quería destruida. La curandera describió al hombre y a otra persona, una mujer. No dijo su nombre, solo que tenía la mirada vacía y las manos suaves. Carmen. Supe que hablaba de ella, sin decirlo. La curandera hizo una limpieza. Usó ramas, agua negra, humo de tabaco seco. Luisa vomitó. No comida, espuma, densa, ácida. La vela se apagó. El perro que nos miraba desde el pasillo salió corriendo sin hacer ruido. Al final de la sesión, la curandera dijo que debía quedarse cerca, que no podía regresar aún, que si lo hacía, algo la seguiría. Nos fuimos a un cuarto prestado junto al arroyo. No había luz, ni señal, solo gas y grillos. Esa noche no pasó nada, pero al tercer día volvió el golpe, esta vez en la ventana. Salí. Nada, pero el aire estaba espeso, como si alguien respirara cerca de mi cara. Volvimos con la curandera. Dijo que ahora tocaba el regreso, que debía mandar de vuelta lo que se le había pegado, pero que eso podía cobrarse, que devolver la brujería multiplicaba el castigo, pero podía tocar al intermediario. Le dije que no me importaba. Le entregué un dije que me había dado Carmen y una libreta que Luisa tenía del otro tipo. La curandera hizo un círculo, prendió velas negras, quemó las cosas, enterró la mezcla bajo una piedra con un rezo tan bajo que no pude oírlo, pero me hizo temblar. Esa noche no hubo ruidos, ni golpes, ni sombras, solo silencio, pero un silencio que no parecía nuestro, un silencio prestado, robado, como si el mal solo se hubiera escondido para saltar después. Los días siguientes fueron extraños, no porque algo ocurriera, sino porque no pasaba nada. Luisa dormía sin sobresaltos, comía sin náuseas, y el aire ya no pesaba sobre el techo, pero no era paz, era calma antes de algo. Lo supe cuando, una mañana, Luisa despertó con una marca en el tobillo, roja, ovalada, como si algo se le hubiera pegado durante la noche. No dolía, pero no se iba. Al mediodía volvió el mareo, el vómito, pero esta vez no era espuma, era agua sucia, y en el agua había un cabello que no era suyo, largo, grueso, negro. La llevé con la curandera. Ella la miró. Luego nos dijo que el trabajo había sido desviado, que alguien lo había reactivado desde otro sitio, que no solo no se había cerrado, sino que se había multiplicado. Dijo que había que volver al lugar del primer corte, que el mal no fue destruido, solo movido. Le mostré la semilla que nos había dado otra mujer antes, una semilla oscura, con una línea blanca en el centro. Asintió. Esto es lo que falta, dijo. Esto es lo que debe enterrarse donde empezó todo. Así que regresamos, empacamos por la tarde. El camino al sur era largo, polvoso, silencioso.
A ratos parecía que la tierra nos observaba. Cuando pasamos por una curva conocida, el motor se detuvo, igual que la vez anterior, sin razón, el aceite bien, el combustible también. Bajamos, silencio, ni pájaros, ni grillos, solo viento. Caminamos. La casa de la curandera seguía en pie, pero no estaba. Nadie respondió al tocar. Entramos igual. Todo estaba como la última vez, pero más seco, más viejo. Dejamos el frasco con agua de luna sobre el mismo altar. Enterré la semilla y cuando tapé la tierra, el suelo vibró. No fue un temblor, fue como si algo debajo se hubiera despertado. Al salir, la sombra estaba ahí, en la puerta, alta, estática. No tenía rostro, no tenía forma, pero su presencia era imposible de ignorar. No se movió, no habló, no respiró. Solo la sentimos. Nos fuimos sin correr, sin mirar atrás. Esa noche dormimos en una pensión de paso. Nadie gritó, nadie soñó. El silencio parecía nuestro otra vez. Al amanecer, Luisa sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo, sin peso. Volvimos al note. Su casa seguía en orden, pero al entrar había algo raro. El suelo tenía una grieta, fina, reciente, como si se hubiera abierto sola. Sellamos con cal y sal. Encendimos velas. No dijimos palabra. Esa noche dormimos sin sobresaltos. Pero en la mañana, frente a la puerta, había 3 huellas, largas, irregulares. No eran de humano, tampoco de animal. Eran hundidas, como si alguien sin peso hubiera caminado descalzo. No se sentía amenaza, pero tampoco protección. Era un aviso. Llamé a la curandera del sur. No respondió. Su hija me escribió días después. Dijo que su madre había enfermado, que no hablaba, que estaba como ida, que los médicos no encontraban nada. Supe que el precio lo había alcanzado. Luisa y yo nos sentamos en la cocina. No hablamos, solo escuchamos los sonidos de la casa, como si esperáramos que algo más se rompiera. Esa noche, mientras ella dormía, salí al patio, me senté con la lámpara de gas y entre los árboles vi una figura, inmóvil, como un tronco, pero no era un tronco, era una silueta. Me observaba. No tenía ojos, pero me miraba. Cerré la puerta, me senté con la espalda contra ella. Esperé la mañana. Al día siguiente, Luisa me pidió ir al cementerio. Quería hablar con su padre. No pregunté, solo manejé. El panteón estaba vacío. Solo tumbas rotas, cruces carcomidas y tierra seca. Ella se hincó frente a una lápida sin nombre, solo madera vieja. No habló, solo lloró. Al regresar, compró una vela blanca, una negra y alcohol. Limpió toda la casa con hojas de laurel. No lo aprendió de mí, lo aprendió en otro lado. Quizá cuando estuvo con él. Esa noche el silencio regresó, pero no el silencio bueno. Era un silencio estancado, como agua podrida. A las 2 de la madrugada, algo golpeó la parte trasera de la casa, fuerte, como si lanzaran piedras. Salí, nada, pero en la tierra había una espiral, trazado con precisión. No se había hecho solo. Volví. Luisa estaba sentada en la cama. Dijo que había escuchado risas, risas que no eran de humanos, que no tenían alegría. Le di té de ruda. Le pedí que no hablara más esa noche. Apagué la luz. Las velas se apagaron solas. Las volví a encender. Dormimos poco. Ruidos por todas partes, murmullos, crujidos, y la puerta del baño que se abrió sola. A la mañana, sobre la mesa, 3 granos de maíz negro y una pluma de gallina negra. Nosotros no teníamos gallinas negras. Luisa no los tocó. Los recogí con papel. Los quemé. El humo era espeso, verde. Le dije que no podíamos quedarnos más. Empacamos y nos fuimos a una cabaña de adobe, sin ventanas, que usaba mi tío. Era simple, fría, pero no pesada. La segunda noche, Luisa despertó con los pies llenos de tierra, como si hubiera caminado afuera, pero yo no la vi moverse y la puerta no estaba abierta. Fuimos a ver a otra mujer, una vieja partera que también curaba.
Nos recibió sin hablar. Le pidió a Luisa que le mostrara la espalda. Apenas la tocó, se santiguó. Dijo que había algo pegado. No era un mal de ojo, era un trabajo, enterrado con tela, sangre seca y tierra de tumba. Dijo que no la querían muerta, la querían destruida, viva, pero arrastrada. Le preguntó si habían roto trabajos antes. Le contamos lo del sur. Dijo que no fue suficiente, que alguien había hecho uno nuevo, más sigiloso, más personal, que venía de alguien que disfrutaba del control, no del dolor. Le dio un collar con semillas blancas y rojas. Le pidió que no se lo quitara nunca. Esa noche volvimos a la cabaña. Los grillos cantaban, el viento era fresco, pero a las 3 de la madrugada, un olor a podrido invadió la habitación. No venía de afuera, venía del rincón. No había nada, pero el rosario que yo llevaba se calentó. Recé, en silencio. El olor se fue. Al amanecer, en la entrada, una cruz hecha con ramas, atada con hilo rojo. No estaba ahí antes. Nadie pasó por ahí. Nadie supo de dónde salió. Luisa la pisó sin querer. Se llevó las manos al estómago. Dijo que sintió un jalón, como si algo adentro se moviera. La llevé con un doctor. No tenía nada, pero su piel estaba helada. Volvimos con la curandera. Dijo que debíamos cerrar el círculo, que si no lo hacíamos, alguien inocente caería. No ella, no Luisa, otro. Dijo que teníamos que volver al primer lugar, enterrar la última semilla y sellar lo que se abrió, lo que nunca debió tocarse. Salimos esa misma tarde, antes de que el sol cayera por completo. No hablamos en todo el trayecto. La camioneta parecía avanzar sola, como si ya supiera el camino de memoria. Llevábamos lo necesario: las semillas, el frasco con agua de luna, un poco de sal, una vela blanca y la advertencia de que no debíamos detenernos por nada. La carretera estaba vacía, ni un auto, ni un perro, ni una ave, solo nosotros y el polvo flotando en el retrovisor. A medida que nos acercábamos, el cielo se volvía más gris, pero no por nubes. Era como si la luz misma no quisiera seguir. Al llegar al pueblo del sur, pasamos de largo. No nos detuvimos a saludar. Tomamos el viejo camino de terracería hacia la barranca donde estaba la casa de la curandera. Pero algo había cambiado. El monte estaba crecido, desordenado. Las ramas cerraban el paso como dedos torcidos. El motor comenzó a fallar justo antes de llegar. El mismo sonido, el mismo tirón. No lo intenté 2 veces. Apagué las luces, bajamos y seguimos a pie. Luisa iba detrás de mí, apretando la semilla en una mano y el frasco en la otra. No decía nada. Sus pasos eran suaves, como si el suelo fuera de cristal. Al llegar, la casa seguía allí, pero parecía un cuerpo sin alma. Las velas, las ramas secas, el perro viejo, todo había desaparecido. La puerta estaba entreabierta. Nadie respondió al tocar. Empujé lentamente. Dentro, el aire olía a encierro, algo que no debía haber sobrevivido tanto tiempo. El fuego ya no estaba. El altar seguía, pero apagado. Dejamos el frasco donde antes había estado la vela más grande. Yo cavé un pequeño hoyo al centro del cuarto, justo donde la curandera había vertido el agua negra la vez anterior. Enterré la semilla, cubrí la tierra con la mano, y en ese instante, el suelo vibró. No fue un temblor, fue una especie de respiración subterránea, como si algo hubiera exhalado después de mucho tiempo. Nos quedamos quietos. No se oía ni un solo sonido. Luego, sin aviso, la linterna se apagó. El aire se volvió cálido. Una ráfaga sin origen sopló por la casa y cerró la puerta con un golpe seco. No gritamos, no corrimos, pero el cuerpo reaccionó solo. El corazón nos latía en la garganta. Salimos despacio. La noche estaba allí, como si nos hubiera estado esperando. Al llegar a la camioneta, el motor arrancó de inmediato. No tocamos la llave, solo encendió.
Luisa se santiguó. Yo miré por el retrovisor y juro por todo que algo se asomó por la ventana de la casa. Algo alto, delgado, sin rostro, solo sombra. No volvió a aparecer. Dormimos esa noche en una pensión vieja junto al camino. Cama dura, pero el aire era claro. No hubo ruidos, no hubo sombras, solo el silencio de un lugar que no tenía memoria. A la mañana siguiente, Luisa comió pan y café. Miraba sus manos como si acabara de recuperarlas. Tenía color en el rostro. Sus ojos ya no estaban hundidos. Volvimos al norte en silencio. Al llegar a su casa, todo estaba en su sitio, excepto una grieta nueva en el suelo, donde antes había estado la cruz de ramas. Una línea delgada, irregular, como una cicatriz. La sellamos con cal y sal, como antes. No dijimos nada. Esa noche fue la primera en muchas semanas en que ambos dormimos sin interrupciones, sin sobresaltos, sin susurros. El sueño fue profundo, pesado. Al despertar, los niños estaban en el patio, jugando, corriendo entre los mezquites. Luisa los miraba en silencio, como si necesitara comprobar que eran reales. Yo volví al trabajo poco a poco. Evitaba salir de noche. Ella me mandaba mensajes cortos, cálidos, tranquilos. No hablábamos del pasado, solo de lo simple, las compras, el clima. Un día, Carmen dejó un mensaje de voz. Sonaba diferente, como si su voz no viniera desde su cuerpo. Decía que algo la seguía, que sentía frío por dentro, que tenía sueños con raíces que le salían del pecho. Decía que su madre la había llevado con varios doctores, pero ninguno encontraba la causa. No contesté. No devolví la llamada. La borré sin pensarlo. Una semana después, supe que había sido internada. No por enfermedad física, por crisis nerviosa. Nadie volvió a hablar de ella. Era como si el viento se lo hubiera llevado. Del otro hombre tampoco se supo más. Algunas vecinas dijeron que lo habían visto vagando cerca de un basurero, hablando solo, con la ropa sucia y los ojos vacíos. Otros aseguraban que se había ido a otro estado. Nadie tenía pruebas. Nadie volvió a verlo de cerca. Luisa comenzó a vivir de nuevo. Salía a barrer por las mañanas, comía bien, dormía tranquila, hablaba con los vecinos. Me pedía que la llevara al pueblo a ver a su madre. Un día me dijo que estaba pensando en estudiar enfermería. No le respondí. Solo asentí. Después de 6 meses, conoció a alguien. No me lo presentó. Solo supe que era un hombre callado, trabajador, de otro pueblo. Lo vi una vez desde mi camioneta. No me saludó. No lo necesitaba. Luisa estaba bien, y eso era suficiente. Yo también comencé a rehacer mi vida, sin apuro, sin promesas. Conocí a alguien más, una mujer de un pueblo cercano. Nos veíamos de vez en cuando. No le conté nada. Solo le dije que venía de una historia difícil. Los niños crecieron. Uno se fue al norte, otro se quedó cerca. Nos reuníamos en la casa grande, a veces en el patio. Comíamos juntos, hablábamos de cualquier cosa, menos del pasado. El tiempo pasó. Las noches se volvieron normales. Ya no necesitábamos velas. Nadie tocaba las paredes. Nadie lloraba dormido. Los perros dejaron de mirar a la nada. Pero, aunque ya no había miedo, tampoco caminábamos de noche sin linterna. Nadie volvió a decir la palabra brujería en voz alta, pero ambos sabíamos que lo que pasó nunca fue un sueño. Pensamos que todo había terminado, que el círculo por fin se había cerrado, que el aire, los sueños, el cuerpo, por fin nos pertenecían otra vez. Pero con el tiempo entendí que el mal no siempre se va. A veces solo se esconde esperando a que bajes la guardia. Una noche, meses después, Luisa me escribió. Me dijo que tenía un presentimiento, que algo estaba volviendo.
No eran sombras, no eran golpes. Era una sensación, como si la tierra le hablara, como si su sangre empezara a calentarse sin razón. Le dije que viniera a dormir a casa. Trajo su collar de semillas, trajo también una caja de cartón que no me mostró. Esa noche no pasó nada, pero al amanecer la caja estaba abierta. Dentro había fotos viejas de su infancia, de su madre, de un perro que tuvo de niña, y al fondo, doblada con cuidado, una carta escrita a mano con una tinta casi desvanecida. No la leyó, la quemó sin decir nada. Cuando las cenizas se apagaron, dijo: «No sé por qué estaba eso ahí. Yo no lo metí. No pregunté, pero sentí que algo se había activado». Esa misma tarde me enteré que la curandera que nos ayudó la primera vez había muerto. Su hija dijo que se fue dormida, sin dolor, pero sin dejar palabra. Nadie heredó su casa, nadie quiso entrar. Un rumor comenzó a correr por el pueblo. Decían que desde la muerte de la señora, varios habían tenido sueños raros, que una sombra se asomaba por las ventanas, que los perros no querían acercarse al lugar y que las velas, aunque apagadas, seguían goteando cera. Yo no creía en esas cosas, ya no, o eso me repetía. Pero esa noche algo cambió. Luisa se despertó sobresaltada. Dijo que había soñado con su reflejo, pero no era ella, era otra cosa. Una versión suya con los ojos en blanco y la boca cosida con hilo negro. Despertó con la garganta inflamada y una marca en el pecho, como si alguien le hubiera presionado los dedos ahí con fuerza. No fuimos al médico, fuimos al templo. El mismo hombre que la bendijo antes la recibió en silencio. La miró y solo dijo: «Hay cosas que vuelven si uno las deja abiertas». Le dio agua bendita, le pidió que no durmiera sola. Esa noche me quedé con ella. A las 2:33 exactas, el espejo del baño se agrietó. Nadie lo tocó, nadie se movió. El sonido fue seco, como si algo por dentro lo hubiera reventado. Luisa no lloró, solo me miró. Me dijo: «Si vuelve a pasar, si lo que nos hizo daño regresa, no quiero que lo enfrentes tú». Me pidió que me alejara, que no me metiera. Me negué, le dije que no la iba a dejar sola, pero por dentro tenía miedo. No a la brujería, no a los fantasmas, miedo a que fuera cierto, a que el mal tenga memoria, a que nos busque por nombres, por recuerdos. A la noche siguiente fuimos al terreno donde enterramos la semilla. Había una grieta, fina, reciente, como una vena abierta. La tierra estaba seca, pero caliente. Luisa se arrodilló, puso la mano sobre la grieta y susurró algo que no entendí. Luego dijo: «Él está cerca». Volvimos a casa, dormimos con las luces encendidas. Yo tenía el machete bajo la cama. Luisa volvió a tener sueños. Esta vez una voz le hablaba. No era una voz que reconociera, era grave, lenta. Le decía que aún le debía algo, que no todo se había pagado, que alguien había intervenido y que eso retrasó el castigo, pero no lo evitó. Una madrugada me despertó, temblaba, me dijo:
Si me pasa algo, quiero que lleves esto allá. Y me dio una pequeña caja de madera. No me dejó abrirla. Dijo que solo si ella no volvía a despertar. Esa noche dormimos abrazados, por primera vez desde que todo comenzó. El sueño fue profundo, pero no hubo descanso. A la madrugada alguien tocó la puerta. No eran golpes fuertes, eran insistentes, rítmicos, como si alguien marcara el paso de un ritual. No abrimos, pero lo escuchamos hasta el amanecer. Al salir, no había huellas, solo un montón de piedras apiladas frente al umbral. Pequeñas, lisas, 13 exactas, contadas una a una. A la siguiente noche me desperté con el sonido del agua corriendo. El grifo del patio estaba abierto. Salí con la lámpara, lo cerré y justo cuando me di la vuelta vi una figura de espaldas, alta, estática, frente a la reja. No se movía, no hablaba, pero sentí que me miraba, que sabía mi nombre, que había venido por mí. Entré, cerré con llave, no volví a mirar por la ventana. Esa noche, Luisa no despertó. Dormía, pero no se movía. Su pecho apenas se alzaba. La toqué, estaba fría, pero no muerta. Su corazón era lento, como si alguien se lo apretara, como si algo quisiera sacarla sin romperla. A las 3 en punto, se sentó de golpe. Abrió los ojos, no me miró, no me reconoció, murmuró algo, no en español, no en ningún idioma que yo conozca, y luego cayó dormida otra vez. Al día siguiente amaneció sin recordar nada, solo decía que había soñado con el primer día que me vio, que yo tenía otra cara, que no era yo, pero que sabía que me quería y que por eso alguien la había marcado. Esa tarde abrí la caja, no porque quisiera, sino porque ya no podía más. Dentro había una muñeca de trapo, vieja, rota, con el cabello enredado y una cinta roja en el cuello, y debajo un papel. Solo decía una palabra: volverá. Quemé la muñeca, enterré las cenizas con sal y cal, rompí la caja y desde ese día nunca más hablamos del tema. Luisa se mudó voces después, se fue con el hombre que conoció. Viven lejos, en otro estado, envían fotos de vez en cuando. Se le ve tranquila, sonriente. Yo me quedé en el pueblo, solo, no volví a tener pareja. A veces los niños vienen, traen a sus propios hijos, corren por el patio, todo parece normal. Pero algunas noches, cuando apago las luces, escucho el golpe seco en la pared. No me levanto, no enciendo la lámpara, solo espero, porque sé que si lo hago, si rompo el silencio, puede entrar otra vez, y esta vez no habrá nadie que lo saque. Por eso lo cuento, por eso te lo digo a ti, porque si alguna vez ves 3 granos de maíz negro, una pluma que no recuerdas haber traído, o una espiral en la tierra frente a tu puerta, no lo ignores, no reces, no grites y sobre todo, no abras la puerta.